A continuación tengo el gusto de presentar la mesa redonda que versará sobre evolución y futuro del sector del metal. Antes de presentar a los participantes en la mesa, permítanme tan solo unas palabras a modo de introducción. Tomo prestados datos de José Luis, que se acaba de ir. Los que tuvieron ocasión de seguir las noticias de este martes relativas a la evolución del desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo, pues habrán observado con agrado que, pese a lo negativo de la cifra total de desempleados, Asturias fue una de las 4 regiones en las que el desempleo bajó a lo largo del mes de marzo. El descenso fue pequeño, de tan solo 332 personas, pero de ellas 233 correspondieron al sector industrial y, a su vez, una buena parte de las mismas correspondía al sector del metal. Además, ayer, en concreto, se publicaba el índice de producción industrial del mes de febrero, que señalaba un esperanzador aumento del 10% en la producción industrial asturiana. Somos los segundos en cuanto a la evolución positiva del IPI, del índice de producción industrial, detrás de Cantabria. Y menciono estos datos simplemente como una pequeña muestra de la importancia que el sector de la industria y, por añadidura, del metal pues tienen en la recuperación, en la esperada recuperación de la economía asturiana. Hubo un tiempo, yo creo que afortunadamente un tiempo ya pasado, en el que algunas ramas de la industria, y en concreto también del sector del metal, parecían ser denostadas en muchos países desarrollados por, entre comillas, antiguas, contaminantes, etcétera, llegándose a crear una especie de conciencia en la sociedad, en muchos de estos países modernos, de que el futuro del empleo pasaba exclusivamente por el sector de los servicios. Por lo que la deslocalización hacia países que entonces eran subdesarrollados de cierto tipo de tareas industriales parecía una solución moderna y efectiva a los problemas económicos que estos sectores planteaban en los países de origen. Sin embargo, creo que la crisis actual nos está haciendo replantearnos pues todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta de que los servicios no bastan para asegurar elevados niveles de empleo. Los países hacia los que se deslocalizó la industria, podemos poner el caso de China, pero hay muchos otros, no solo han aguantado mejor la crisis, sino que están creciendo a velocidades que en Occidente son desconocidas. Hablamos, por ejemplo, también de elevar el empleo estable, y parece que no somos conscientes de que el empleo estable se encontraba y se encuentra ligado fundamentalmente al sector industrial, a las actividades industriales. No olvidemos que la factoría tiene vocación de permanencia y los contratos estables pues están allí donde las propias industrias tienen esa característica de permanencia, ¿no? En definitiva, creo que en una región como Asturias pues tenemos una deuda con nuestra industria, con nuestro sector industrial, que es a la vez nuestro filón específico, el que nos diferencia y el que tenemos que seguir explotando si queremos generar suficiente riqueza para todos. En este sentido, pienso que el título de las jornadas es un acierto y es suficientemente ilustrativo un poco de lo que se pretende, ¿no? Pero para hablarnos de presente y futuro del metal, están en esta mesa personas mucho más cualificadas que yo. Se trata quizá de las 3 personas que mejor conocen el sector en Asturias, cada uno desde una posición distinta pero complementaria. Son además protagonistas directos del diálogo social y de la negociación en el sector, lo que les confiere un plus de responsabilidad en estos tiempos de crisis y de incertidumbre. Y bueno, pues voy a pasar a presentarlos. Siguiendo el orden con que aparecen en el programa, a mi izquierda se encuentra César Figaredo de la Mora, presidente de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias. Entre otros muchos cargos, quisiera destacar que en la actualidad es director de los servicios jurídicos de Asturiana de Zinc, miembro de varios consejos de administración, vicepresidente segundo de la Federación Asturiana de Empresarios y miembro también de su comité ejecutivo. También es vicepresidente de la Fundación del Metal de Asturias. En segundo lugar, participa en la mesa también Eduardo Donaire, que es secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores de Asturias. Eduardo además conoce muy bien el sector, puesto que la mayor parte de su vida laboral la ha desarrollado en la factoría Ceralia Beriña. Además de sus responsabilidades sindicales, ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, presidente del Consejo Económico y Social y actualmente es vicepresidente de la Fundación del Metal de Asturias y de la Fundación Laboral de la Construcción. Y por último, a mi derecha, Maximino García, es desde hace 4 años secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Si bien su experiencia en el sector también es muy amplia,
pues estuvo al frente de la entonces denominada Federación Minero-Metalúrgica en el mismo ámbito durante 8 años. Los tres son personas de sobra cualificadas para hablarnos de estos temas, son además personas públicas, personas muy conocidas en Asturias. Y sin más preámbulos cedo la palabra a César Figaredo. Bueno, decir que las intervenciones serán aproximadamente 10 minutos y al final dejaremos también, si nos da tiempo, otros 5 o 10 minutos para un posible debate. De acuerdo. Muchas gracias, César. Yo lo primero, saludarles, buenos días, agradecer al Consejo de la Formación Profesional y a la Fundación de Metal el poder estar aquí, acompañado de los secretarios como son Eduardo y Massimino, y voy a intentar ser lo más breve. Yo voy a dividir, el título es El metal, un sinfín de ocupaciones como oportunidades de empleo. Hablamos en la parte del metal en tres apartados. Evolución del sector del metal en Asturias. El segundo sería el sector del metal es el motor de la economía asturiana, y un tercero que son las conclusiones. Nosotros, en principio, en la evolución del sector del metal en Asturias, queríamos remarcar como su apartado la desaparición de las grandes empresas públicas tras largos procesos de reconversión, y la privatización de estas empresas supuso una reorganización de las mismas para recuperar su competitividad. En la siderurgia, en el sector naval, especialmente, esta reestructuración implicó un redimensionamiento de su actividad, la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la competitividad y de la producción. Ejemplos podíamos ver en Sidesa, CSI, Aceralia, Arcelor, ArcelorMittal actualmente, Inespal, Alcoa, Grupo Santa Bárbara, General Dynamic, Juliana Constructora, Izar, F. Juliana y Armón. En un segundo subapartado quiero reseñar el acero, que merece una mención aparte. Primero, por el peso específico del antes en Sidesa y actualmente ArcelorMittal en la economía asturiana. Segundo, por la transformación y reorganización a la que fue sometida para adaptarse a los nuevos tiempos. Tenemos que reseñar que el número de trabajadores se situaba alrededor de los 28.000 trabajadores en el año 1978 y se vio reducido tras varios ajustes a cerca de los 7.000 trabajadores con los que cuenta la actualidad. También queremos reseñar que la producción de acero líquido se duplicó en estos años, alcanzando 5 millones de toneladas, lo que supone un enorme aumento en su productividad tras la privatización. También debemos señalar la diversificación de sus productos, adaptándolos a las necesidades de todos los sectores consumidores de productos de acero. En un apartado siguiente deberíamos señalar también grandes empresas con un importante peso en el sector del metal, todas ellas de capital privado, que han ido pasando a manos de multinacionales. Un ejemplo es Asturiana de Zinc, que pasa a Stratacin, Abello, Puig, Suzuki, Amortiguadores Astron, Tenneco Automóvil. En un cuarto apartado veríamos las medianas empresas, que en los últimos años ha dado un fenómeno que es la venta de esas empresas. Tras obtener un determinado tamaño, estos grandes grupos se han vendido a grandes grupos empresariales, permaneciendo en algunos casos el fundador en la gerencia de esas empresas durante un tiempo determinado, y posteriormente muchos de ellos han fundado su propia empresa. Podemos señalar Esmena, Grupo Daorge, IASA, Tradei, Trefelería Moreda, y en el caso de Montrasa, que no es una venta, pero es una asociación. Luego podíamos destacar grandes empresas y grupos empresariales en las cuales también participan personas que habían vendido o habían llevado la gerencia de las empresas anteriores. Podemos señalar Ales, Daniel Alonso, Fundición Noludular, Grupos Hermanos Llaneza, Ideas en Metal, Imasa, Isastur, Melca, Samoa, SEM, Temper, TSK. Estas empresas son a título de ejemplo, no significa que no haya más, puede haber muchas más, pero es nada más que un ejemplo. También queremos hacer en esta exposición una mención sobre el Grupo Duro Felguera, con más de 100 años de andadura, que es actualmente el líder español en el sector de bienes de equipo y referencia a nivel internacional. Luego tendríamos la peculiaridad del sector naval, que sufrió una larga reconversión que culminó con la privatización de los astilleros públicos Izar.
Nacen y se desarrollan unos nuevos astilleros en Asturias, como son Armón, Gondán, Ría Avilés, La Venecia. Estos astilleros están altamente especializados y poseen unas instalaciones modernas, así como un alto grado de internacionalización, y exportan prácticamente el 100% de su producción. También hay que destacar que en este periodo de reconversión, yo en este sentido me gustaría hablar de que esta reconversión es desde principios de los años 90, nacen pequeñas empresas tras independizarse de sus propietarios de la empresa matriz, en la que se han formado y se han conocido el sector más a fondo, fundamentalmente en lo que se refiere a la gestión empresarial. También aparece y desarrollan nuevos tipos de actividad y productos en el sector: sistemas de ventilación, sector ferroviario, la metalistería, las fabricaciones nodulares, los sistemas de almacenamiento, el médico quirúrgico, sistemas de calefacción, electroimanes, recubrimientos metálicos, etcétera, etcétera. También una de las particularidades del sector del metal es que fueron las primeras en intentar consorcios de exportación. Entre ellos podemos señalar esa capacidad de cooperar entre varias empresas que exige un alto grado de confianza entre los socios y ha contribuido a mantener al metal como sector más dinámico y con mayor peso en las exportaciones del Principado. El consorcio del metal más veterano es IDESA, se creó en el año 1993, agrupó a 12 talleres del sector y se gestó en la propia Federación de FEMetal. En la evolución del sector en Asturias, en los últimos años se han incorporado las últimas tecnologías de fabricación en las empresas del sector, sustituyendo las máquinas manuales por modernos e informatizados equipos de trabajo. Se generalizan la actualización de sistemas de control numérico en las empresas y se incorporan programas de RP y equipos de captura de datos en plantas y como de robots. Se desarrolla una cantidad de oficinas técnicas con la incorporación de últimos programas de diseño compatibles con los utilizados. Se amplían y se mejoran los departamentos comerciales de la empresa y se está produciendo un relevo generacional en muchas de las empresas familiares del sector, con una incorporación generalizada de personal cualificado con titulación de ingenieros de grado medio y grado superior. También se ha producido en todas las empresas del metal la implantación de los sistemas de calidad y las normas de medio ambiente, tanto ISO 9000 como ISO 14000. También quiero destacar la implicación de los empresarios en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la certificación en normas específicas. Con esto queremos decir que se ha producido un incremento en la formación continua como elemento clave de la actividad. La evolución del sector a lo largo de estos años se produce la quiebra en la formación profesional con la pérdida de la figura del aprendiz, así como un desprestigio injustificado de la formación profesional, poniendo en peligro un relevo generacional. Actualmente se hace necesario una recuperación en lo posible del sistema de las antiguas escuelas de aprendices y se debe seguir avanzando en un modelo de formación profesional dual que podríamos denominar dual formación profesional reglada, que conjugue la teoría y la práctica. También hay que destacar que en el suelo industrial en los últimos años, en los últimos 15 años, se ha triplicado y la mayoría del suelo industrial ha sido ocupado por empresas del sector del metal. El sector metal es el motor de la economía asturiana. ¿Por qué decimos? Los indicadores del metal reflejan el efecto en esta crisis, en este momento. Nosotros, cuando habíamos preparado este informe, no conocíamos el dato que acabas de dar, pero el indicador compuesto del metal en la actividad productiva teníamos una disminución del 5,5% en el último trimestre del 2010. El indicador, que lo hacemos en FEMetal, de clima, marcaba un menos 1,17, que continúa reflejando una falta de confianza de los empresarios en una próxima recuperación, y el empleo sí aumentó ligeramente, el 1,05 en el último trimestre. Las exportaciones del sector del metal se incrementaron un 1% en los primeros 9 meses del 2010.
Pese a todos estos, los datos cuantitativos unidos a los aspectos cualitativos posicionan, como ya hemos dicho, el sector del metal como un motor en la economía asturiana. ¿Por qué? La aportación al PIB asturiano calculamos que es un 10%, aproximadamente son 600 empresas, representa un 32% del total de las empresas de las industrias, acoge aproximadamente a 45.000 trabajadores y representa prácticamente el 70% de las exportaciones asturianas, con una cifra de negocio que supera los 7.000 millones de euros. Tiene una tipología fundamentalmente industrial. Se han modernizado las estructuras e instalaciones de las empresas del sector y se ha internacionalizado su actividad. Se ha salido de fuera de las fronteras de Asturias y de España. El mercado del sector del metal ya es todo el mundo. Luego, la diversidad y riqueza que tienen los subsectores que componen los productos de las empresas asturianas del sector abarcan todo el espectro de actividades del metal, lo que supone un fenómeno singular y difícil, pero no imposible. Tenemos, en esto vamos desde la propia transformación del mineral, en acero, en zinc o en aluminio, pasando por los bienes de equipo, el naval, hasta los bienes de consumo, los más desarrollados, motos, material médico, etcétera, médico-quirúrgico, escaleras mecánicas, hasta fundición, recubrimientos metálicos, fabricación, montaje eléctrico y otros. Tenemos un personal perfectamente cualificado de los trabajadores del metal, tenemos una solidez de estructuras en las empresas, tenemos un alto nivel tecnológico, tenemos una cultura industrial, tenemos unas infraestructuras que si le sacamos todo el rendimiento pueden ser idóneas y tenemos un entramado institucional con centros tecnológicos, el FP, la universidad. Luego podemos desarrollar y extendernos mucho más aún. Yo no sé cómo voy de tiempo. Pues un minuto. Minuto. Bueno, pues conclusiones, voy a ser rápido. Primero, quiero señalar que tiene que haber un relevo generacional en el sector, que es el momento en que los jóvenes deben decidir su futuro profesional, el punto crítico donde se produce la ruptura del equilibrio y se pone en peligro el relevo generacional. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que dentro de unos años contaremos con un 30% menos de jóvenes en una horquilla comprendida entre 25 y 35 años. Y eso es un punto crítico. Es prioritario que todas las administraciones en la materia, como competencias en la materia, se enfrenten con la necesidad de orientar los recursos financieros y materiales hacia donde realmente hay trabajo, que es verdaderamente el sector del metal. Y también es muy necesario, como ya señalé en la primera parte, recuperar la figura del aprendiz en el sector del metal. Y nada más. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias. Tiene la palabra a continuación Eduardo Donaire. Pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludarles, como no podía ser de otra manera, en nombre de la Federación del Metal, Construcción y Afines de la UGT de Asturias. También agradecer, como acaba de hacer César, agradecer la invitación por parte del Consejo de la Formación Profesional y agradecer especialmente la asistencia de todos ustedes aquí a esta mesa redonda. Y yo quería empezar transmitiendo que seguramente es fácil, viendo el título de la mesa redonda, Evolución y Futuro del Sector Metal en Asturias, que seguramente es fácil analizar la evolución, ya lo acaba de hacer César, y seguramente cualquiera de nosotros coge los datos de lo que hay, de lo que había y ver un poco cómo ha sido la evolución del sector del metal en Asturias puede ser bastante fácil. Lo que me parece extremadamente difícil para mí es ver cuál es el futuro del sector del metal, porque para eso pues, hay que ser muy experto, hay que ser una persona que tenga muchos datos, hay que ser una persona que tenga pues otras cualidades que yo evidentemente no tengo, ¿no? Seguramente nuestro moderador, como catedrático de análisis económico de la Universidad de Oviedo, lo podría hacer bastante mejor que yo de eso estoy seguro.
Pero en cualquier caso me han invitado a hablar y voy a intentar decir algunas cosas con unos pocos datos al principio y con algunas ideas al final, ¿no? Y para empezar, y seguramente discreparemos, César y yo, de algunos de los datos que él ha dado y que yo he dado, ¿no? Y que yo voy a dar. Pero para empezar, algún dato de los que manejamos en el sector metal en el sindicato, pues decir que este sector supone el 11% del valor añadido bruto de la economía asturiana y, por lo tanto, como ese es un dato de la riqueza regional, pues estamos bien desde ese punto de vista, aportamos bastante a lo que es la riqueza regional. Bajando un poco más en el terreno, en Asturias hay 1.300 empresas, él habló de alguna empresa menos, pero en conjunto hay 1.300 empresas metalúrgicas en esta región, de las cuales alrededor de 1.000 tienen algún trabajador, es decir, hay algunas que no tienen trabajadores, pero en el caso de este dato, 1.300 empresas. Pero sin embargo, solo 20 de esas 1.300 empresas tienen más de 200 trabajadores, es decir, que empresas con un cierto peso cuantitativo, pues hay solamente 20, son aquellas que tienen más de 200 trabajadores. Y solo 36 de estas 1.300 empresas tienen más de 50 trabajadores. Y también es significativo, y lo quiero poner en manifiesto en esta primera parte de la intervención, que en Asturias hay 7 multinacionales en el sector metalúrgico que suponen el 0,5% del total de las empresas, pero que suponen el 38% del empleo que se genera, que existe en nuestra región en el sector del metal. Es decir, que más de 11.000 trabajadores pertenecen a las plantillas de esas 7 multinacionales que existen en Asturias, de las cuales una buena parte de ellas están aquí en la comarca de Avilés. Y para finalizar esta parte de los datos, pues que en Asturias, discrepando de lo que acaba de decir el presidente de FEMetal, hay aproximadamente unos 30.000 trabajadores asalariados en el sector que estamos viendo en este momento. ¿El sector está bien? No, el sector está como los demás, está en crisis. Hay una crisis muy profunda en el sector del metal y en todos los sectores de la economía de esta región y de este país, ¿no? Eso es algo que decir esto parece una perogrullada, ¿no? Pero está en crisis como está la construcción, o como está la madera, o como están los servicios, o como están el resto de los sectores de la economía asturiana y nacional y de este país. Y yo no voy a hablar de la crisis, faltaría más. Hay montones de gente que llevan mucho tiempo y en los próximos días, además, continuamente se va a hablar de la crisis y de las consecuencias de la crisis. Y no voy a hablar de la crisis porque habría que hablar de quién la produjo y habría que hablar de por qué se produjo y habría que hablar de por qué no se preveyó esa crisis con tiempo suficiente y con la antelación suficiente. Pero sí que voy a deciros alguna cosa en relación con las consecuencias de la crisis económica que está viviendo este sector y los demás, ¿no? Y en esa línea, pues en Asturias hay 87.000 trabajadores desempleados. En las cifras de desempleo, 87.000 trabajadores. Y de ellos, 9.200 están en el sector industrial. Es decir, primera reflexión, que hay crisis, hay un sector fuerte, pero hay unas consecuencias de esa crisis que son que 9.200 trabajadores están desempleados en el sector industrial. Y sigue habiendo crisis porque uno de los parámetros donde se ve si la crisis sigue o no sigue, si se está remitiendo o no, pues son los expedientes de regulación de empleo que se presentan. Y en este año 2010 se han presentado 103 ERES, 103 expedientes de regulación de empleo que afectaron por extinción o por regulación temporal o por reducción de jornada, afectaron a más de 2.500 trabajadores del sector del metal en Asturias. Y a estas cifras frías, pero que en cualquier caso tienen detrás personas con cara y con nombres y apellidos, yo añadiría alguna cosa más. Y es que en el paro hay 7.263 trabajadores que nunca trabajaron, que están apuntados al desempleo y que nunca tuvieron la posibilidad de tener un empleo. Y que también hay 9.203 trabajadores menores de 25 años. Es decir, 7.000 trabajadores menores de, 7.000 trabajadores que nunca trabajaron y 9.200 que tienen menos de 25 años, de los cuales alrededor de 4.000 son mujeres. Estas son las cifras que marcan, una parte de las cifras que marcan un poco la situación que vivimos en el sector del metal. ¿Y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con esta situación? Bueno, yo soy optimista y creo que vamos a salir de la crisis. En primer lugar,
esto, como en otras ocasiones, como en los años 70 o en los años 90, que también pasamos por crisis muy profundas en esta región y fundamentalmente crisis industriales, yo estoy convencido que de esta crisis salimos sin ninguna duda. Saldremos más tarde, más temprano, pero vamos a salir como hemos salido de las anteriores. Es cierto que vamos a tardar todavía algún tiempo. Algunos, como la ministra de Economía, decía que durante todo este año seguramente no se generará o se generará muy poco empleo. Pero en cualquier caso, a pesar de que tardemos un año o dos o tres, de esta situación vamos a salir. Y por lo tanto, mientras tanto, habría que aprovechar el tiempo. Habría que intentar conseguir hacer cosas, aparte de buscar un empleo, que es lo que necesita un trabajador que está en el desempleo, hay que aprovechar un poco tiempo. Sabiendo además que en el metal hay algunos problemas y algunas cuestiones que hay que poner de manifiesto. Por ejemplo, pues que hay pocas mujeres. El sector del metal no es un sector que la mujer acuda a trabajar en los oficios netamente industriales, los de oficio. Es decir, que a pesar del paro que hay y que ya no es un sector que utilice la fuerza física como utilizaba hace 20, 30, 40, 50 años, ahora ya no es esa misma situación que había hace unos cuantos años. La realidad es que las mujeres no entran en el sector del metal, no entran con la cantidad que deberían entrar en función de las cifras de desempleo que hay. Que es un sector, como acaba de decir el presidente de FEMetal, que se está envejeciendo. Es cierto que se está aumentando un poco como consecuencia de muchas cosas, de la poca incorporación de las personas a este sector, pero también como consecuencia de algo que vamos a seguir reivindicando los sindicatos en esta región, que es el tema de los contratos relevo. Nosotros pensamos que hay que seguir apostando por el contrato relevo y que es cierto que la edad media en estos momentos está en el entorno de los 40 años en los trabajadores del sector del metal y que en 10 o 20 años pues la situación será problemática porque no habrá ese relevo generacional o habrá un problema con el relevo generacional. Que es cierto que faltan profesionales en el sector, lo dijeron los empresarios cuando estábamos muy bien, decían los empresarios, vamos a tener que contratar en países del entorno, países de fuera del entorno, incluso hablaban de Ecuador y hablaban de países de fuera de la Comunidad Europea. Y es cierto que en algún momento hubo problemas de falta de profesionales. Y ahora, pues, como estamos en una situación de crisis donde no hay mucha contratación, habría que aprovechar, como dije hace un momento, ¿no? Pero también es cierto que las grandes empresas no tienen ninguna dificultad para fichar profesionales, ninguna. Yo quiero poner el acento en estos momentos en que en estos próximos días, Arcelor va a contratar a 500 trabajadores. Es decir, desde el principio de año hasta el día 1 de mayo, en Arcelor se van a incorporar 500 trabajadores jóvenes y otros 500 que se han incorporado en la industria auxiliar de Arcelor. Es decir, en dos empresas, en dos grupos de empresas, Arcelor por una parte e industria auxiliar de Arcelor por otra, se van a contratar en estos meses en los que estamos alrededor de 1000 trabajadores. Y no han tenido ningún problema para encontrar esos trabajadores. No lo han tenido. Han tenido muchísimos más trabajadores que han optado a un puesto de trabajo de los que finalmente han seleccionado. Yo contaba el otro día en una reunión que tuvimos en la Fundación de Metal sobre el futuro de la Fundación de Metal, una anécdota que me ha tocado vivir a mí, que es que pues, cuando se sabe que van a entrar gente en alguna empresa, pues siempre vienen y te dicen, oye, ¿hay manera de echar una mano? Y tomé 4 referencias para esa anécdota. Primer ejemplo, mujer, joven, evidentemente, con FP2 en la rama administrativa. Hombre, joven también, preparado, con FP2 en la rama mecánica. Tercer ejemplo, hombre con mucha experiencia, joven, muy capacitado, sin FP2, sin FP1 ni FP2. Y cuarto ejemplo, hombre con estudios de ingeniería técnica de la rama de diseño, también con experiencia y también joven. Arcelor necesitó personas, hombres o mujeres, necesita hombres o mujeres, no hay ninguna discriminación por el hecho de ser mujer, necesita personas con FP de las ramas mecánica y eléctricas. Y por lo tanto la selección que hizo de estas 4 personas fue el número 2, fue hombre, joven, con FP de la rama mecánica.
y así hasta 500 más. Es decir, que han contratado 500 con estas características. Hombre, menores de 35 años, con FP de las ramas mecánica y eléctricas. Eso es lo que ha hecho esta empresa. Estamos negociando el convenio del metal en Asturias. UGT, comisiones y FEMetal, estamos en estos días negociando el convenio del metal. Y oímos hablar siempre, con mucha frecuencia, de la figura del aprendiz. Lo acaba de decir el presidente de FEMetal. Nosotros en UGT también creemos que hay que recuperar la figura del aprendiz, actualizándola evidentemente. No será como fue en los años 40 o los años 50 en este país. Habrá que recuperar la figura del aprendiz porque necesitan las empresas recuperar la figura del aprendiz. Y tenemos que conseguir, en el contexto del convenio, en el contexto de la negociación, el consenso que existe habitualmente entre la patronal del metal y los sindicatos del metal de UGT y de comisiones, creo que es bueno no desperdiciar la oportunidad que tenemos en estos momentos y recuperar la figura de aprendiz y consensuar cómo debería ser la figura de aprendiz y no quedarse solo en meras declaraciones que hacemos todos, con mucha frecuencia, que hay que recuperar al aprendiz, pero luego en la práctica no avanzamos, avanzamos muy poco. Y yo lo que me gustaría sería que finalmente fuésemos capaces de recuperar esa figura de aprendiz como hay en Alemania o como hay en Francia, es decir, después de muchos años en otros países de nuestro entorno existe la figura de aprendiz, hay escuelas de aprendices en el seno de las empresas, empresas que están aquí en Asturias, que tienen sedes en otros sitios de Europa, por ejemplo en Alemania, allí tienen escuelas de aprendices y aquí no. Algo tenemos la culpa todos de eso, de que eso no pase. Debería ser fruto el tema de la formación profesional, fruto del consenso y del acuerdo. Deberíamos analizar en el seno de la relación entre empresarios y sindicatos, debería ser uno de los temas fundamentales, el tema de la formación profesional. Deberíamos apostar en el seno del convenio o fuera del convenio, pero en cualquier caso deberíamos apostar por el acuerdo, por el consenso, para recuperar lo del aprendiz o recuperar los temas de formación profesional y analizar los temas de formación profesional. Tenemos buenos centros en esta región, tanto de formación reglada como de formación ocupacional o continua. Hay buenos centros, una prueba de ello son las dos fundaciones en las que yo participo, tanto la Fundación Laboral de la Construcción como la Fundación de Metal, en la que participamos los que estamos aquí. Creo que son unos buenos ejemplos de centros competitivos y competentes para hacer formación profesional. En el caso de la construcción, incluso la reglada; en el caso del metal, solo la ocupacional y la continua. Yo creo que hay recursos económicos, y esto que estoy diciendo seguramente que es algo que suena hasta raro. Yo creo que hay recursos económicos, nunca los suficientes. Está claro que siempre vamos a pedir muchos más recursos económicos, pero seguramente que si todos los que participamos en la formación profesional ponemos los recursos económicos encima de la mesa, todos los que participamos y ponemos todos los recursos de los que disponemos, son seguramente recursos suficientes para afrontar esto que estamos hablando aquí en este momento. ¿Qué necesitamos? Si tenemos centros, si tenemos voluntad, si tenemos recursos, necesitamos que los empresarios, los de la segunda mesa, a partir de ahora, la siguiente mesa redonda, que nos digan qué es lo que necesitan y cuánto necesitan y cuándo los necesitan. Que nos digan a la sociedad asturiana: necesitamos tantos profesionales y en este plazo de tiempo. Y luego las organizaciones sociales y económicas tendríamos que ponernos manos a la obra para conseguir que esas necesidades que tienen las empresas, que van a tener las empresas en los próximos años, porque vamos a salir de la crisis, de eso no tengo la menor duda. Si nos dicen qué es lo que necesitamos, seguramente podremos hacer cosas para solucionar ese problema que van a tener las empresas de nuestra región. Trabajadores hay, trabajadores que deseen trabajar hay, trabajadores que se formen hay, trabajadores que quieran formarse hay. Los orientadores, muchos de los cuales estáis aquí, nos tenéis que echar una mano para convencer a los trabajadores, a los alumnos de los centros, a las personas que están en el desempleo, para que se formen en las ramas del metal, para que se formen en lo que se va a necesitar en los próximos años, sin ninguna duda. Van a necesitar las empresas profesionales por todos esos datos que acabo de poner. Hay centros, hay trabajadores, hay recursos, hay empresas.
Solo necesitamos voluntad política y el apoyo de todos. Y eso es lo que yo me gustaría terminar demandando a todos ustedes, que nos echen una mano, para conseguir que en el futuro haya profesionales y haya posibilidades de empleo para esos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que nos has dado una excelente noticia a todos, ¿no? Yo creo que se nos iluminó la cara a todos cuando vimos eso de los 1000 empleos en una zona como Avilés, en el sector del metal, y en un contexto, ¿no?, de crisis como el que estamos viviendo. Tiene la palabra a continuación Maximino García. Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, trasladaros, ¿no?, un saludo en nombre de la Federación de Industria y Comisiones Obreras de Asturias, y también, como no, agradecer tanto la invitación como al mismo tiempo quien tuvo la idea, ¿no?, de poner en marcha unas jornadas como las que estamos viviendo en el día de hoy, en un sector como es el sector de metal, sector fundamentalmente como la estructura, como la base de la estructura económica de esta región, y además creo que un acierto también es desarrollarlo en un centro como este y fundamentalmente también una comarca como Avilés altamente industrializada y donde, bueno, pues fundamentalmente se encuentran ubicadas la mayor parte de las multinacionales que son, como decía, pues la base y el motor de la economía y fundamentalmente el sector en esta región. Lo bueno que tiene el intervenir el último es, bueno, por una parte no sé repetir fundamentalmente en datos estadísticos y también por otra quizá fomentar el debate, ¿no? Decíamos dejar una parte al debate, que yo creo que de él posiblemente podamos sacar unas conclusiones que os sirvan, o nos sirvan, mejor dicho, a todos para tratar de dar una nueva visión de lo que debe de ser el sector del metal, por lo menos como nosotros lo vemos como Federación de Industria de cara al futuro. Yo voy a tratar sobre todo, como digo, de ver esa otra parte del metal, no desde el punto de vista de lo que son las empresas, que también hay que entrar sobre todo en el bloque de lo que está significando pues el cambio, yo creo que importante, de lo que significa el modelo empresarial, no solamente en esta región. Estamos acostumbrados a un modelo empresarial fundamentalmente basado en la gran empresa pública y en este momento, pues como ya se comentaba, fundamentalmente tenemos una parte importante en multinacionales, pero hay un gran número de empresas, que fundamentalmente pequeña y mediana empresa, que en él se sustenta pues en torno al 70% del empleo del metal en esta región. Por lo tanto, yo creo que es un tema claramente a tener en cuenta, pero como decía, fundamentalmente de cómo lo podemos ver, ¿no? Esa otra parte tan importante de las empresas que somos los trabajadores y las trabajadoras. Porque en ocasiones yo creo que la mayor parte o una parte importante de los empresarios siempre entienden que es más importante esa parte que se llama máquina que esa otra parte que se llama persona, ¿no? Y ahí diferimos, ahí tenemos grandes diferencias fundamentalmente porque nosotros entendemos que realmente ese es el pilar fundamental de lo que puede ser el futuro de las empresas. Como decía, fundamentalmente me quiero centrar en esa parte. No puedo obviar que es cierto que en este momento, pues como decíamos, pues hay que hacer un pequeño diagnóstico de cómo está el sector del metal en el presente. Eduardo lo decía, el futuro va a ser muy difícil que podamos acertar con lo que va a ocurrir. Una cosa es el deseo, todos deseamos que realmente el sector, pues en un periodo lo más corto posible en el tiempo, pueda seguir evolucionando, pero la realidad es que la actividad en este momento del sector estamos viendo que nos encontramos en parámetros similares a los del año 2005. Todo aquello que planteábamos del 2005 en adelante, que Asturias estaba saliendo de la situación, que podíamos, bueno, pues estar en ese repunte importante, pues la cruda realidad de la crisis nos deja que al día de hoy estamos en porcentajes similares de tasa de actividad, como digo, a los de 2005, y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre todo de cómo podemos buscar alternativas reales que nos permitan estar de nuevo en la senda del crecimiento, ¿no? Porque además, bueno, nosotros creemos que realmente el sector del metal es un semillero importante de oportunidades de empleo. Pero claro, nos hacemos la pregunta si los jóvenes, los hombres y mujeres que en este momento pueden estar en situación de demandantes de empleo realmente ven el sector atractivo. Por eso decía cómo entendemos nosotros que vemos la situación del mundo laboral de los trabajadores y trabajadoras en las empresas. Creo que hay una gran mayoría que en este momento no lo ve atractivo. Fundamentalmente, los datos nos dicen que hay un montón de jóvenes, hombres y mujeres, que realmente, pues cuando están, José Luis lo planteaba, en la toma de decisiones de qué tipo de formación universitaria van a tomar, pues realmente, bueno, pues todos van, o la gran mayoría, en una dirección que se llama una formación universitaria, que nada tiene que ver, muy poco tiene que ver con la formación profesional, y por lo tanto nos estamos viendo como un número importante de hombres y mujeres con una gran formación universitaria, pues tiene pocas posibilidades de acceder al mundo laboral, ¿no? Por lo tanto,
algo está ocurriendo, quizá no somos capaces de vender, como digo, el sector como de esa forma de que sea atractivo y que realmente nos permita, sobre todo, tener una formación acorde con la demanda que en este momento existe. Yo creo que al día de hoy eso es una realidad, tenemos un gran número de demandantes de empleos con formación universitaria y por otra parte, bueno, pues los propios empresarios están planteando la necesidad, yo creo que en este momento, además César lo planteaba, no con la misma intensidad que hace 3 o 4 años, la necesidad de que deberíamos, o teníamos un problema fundamentalmente de profesionales dentro del sector de metal y que, bueno, pues deberíamos de intentar corregir. También se ponía a debate, ¿no?, ese problema fundamentalmente de relevo generacional que estamos teniendo, es una realidad, no lo podemos combatir porque está ahí, los datos, por muy tozudos que seamos nosotros, son una realidad, pero eso significa, yo creo que un problema a mediano y largo plazo, pero el problema que tenemos en este momento yo lo quiero centrar fundamentalmente en la discusión, como digo, de si somos capaces o no de hacer un sector atractivo. Y fundamentalmente cuando estamos con una situación, se planteaba en torno a 9.000 desempleados en la industria, 3.500 más o menos del sector de metal, y donde, bueno, pues nosotros nos hacemos varias preguntas. Si realmente cuando preguntamos o se plantea, ¿no?, la necesidad, sobre todo, de estar hablando de más profesionales, si esos 3.500 desempleados que existen al día de hoy realmente están formados acorde con las necesidades de las empresas. Yo me hago esta pregunta, yo digo creo que sí, porque además, fundamentalmente, tanto sindicatos como gobierno y empresas estamos haciendo en muchas ocasiones formación a la carta. Si no, algo estaríamos haciendo mal. Yo esa pregunta siempre me la hago y la dejo en el aire. No se puede, por una parte, estar diciendo que utilizamos recursos, que estamos formando gente a la carta, pero que después no tenemos profesionales y tenemos 3.500 como mínimo en el desempleo. Por lo tanto, yo creo que ahí ya existe una diferencia importante de planteamientos entre unos y otros. Porque además creo que sería, como digo, un planteamiento que en ocasiones permite a todos aquellos que quieren demonizar en un momento como el actual lo que puede ser fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa, también la parte empresarial, pero las organizaciones sindicales, lo que se trata de demonizar sobre los usos y recursos en base a la formación. Y yo creo que hay total transparencia y por lo tanto no hay, por lo menos nuestra organización no tiene ninguna duda en que realmente estamos dando la formación que las empresas fundamentalmente que las empresas nos demandan, ¿no? Tercero, yo creo que también se plantea con total claridad que hay una escasa participación en el sector de metal de las mujeres. Creo que también que no se lo estamos poniendo fácil. Por una parte tenemos un discurso de que realmente necesitamos que la mujer pueda acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones, pero en este caso Comisiones Obreras, pensamos que no estamos poniendo, uno es el discurso, y cuando ponemos de todos los agentes actores en esta medida, que realmente no estamos poniendo los medios para permitir que realmente la mujer pueda acceder a un mundo laboral, en este caso el sector de metal, un sector de metal que nada se parece en lo de los hace 15, 20 años y donde realmente pueden trabajar en igualdad de condiciones que los hombres, pero al día de hoy yo creo que se está avanzando poco en esa medida, ¿no? Y yo creo que con este escenario tenemos que dar un paso al frente, ¿no? Tenemos que dar un paso al frente y sobre todo para tratar de informar, ¿no?, y también alertar, por una parte de alertar de lo que puede ocurrir en el futuro si no somos capaces a dar un giro a la orientación de la gente, hacia dónde debemos caminar, como digo, para buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda, y al mismo tiempo también de informar de que el sector metal puede y debe de ser un semillero de oferta de empleo de cara a futuro. Y para eso yo creo que tenemos que dar un giro importante, como mínimo de 180 grados, a lo que en este momento ya se planteaba en el debate por la mañana, sobre todo la orientación en la base, desde el punto de vista de los jóvenes, qué tipo de formación deberíamos de tener, sobre todo, como digo, buscando ese equilibrio, ¿no?, que la utilización de los recursos realmente permitan que la gente pueda tener empleo. Estamos viendo que los recursos en este momento, una parte importante de la gente en edad de trabajar tiene una gran formación, pero no tiene la formación adecuada, como se decía, para desarrollar el puesto que se demanda. Nosotros creemos que llegó el momento, ¿no?, que llegó el momento de poner eso a discusión. Es una discusión desde el punto de vista político. Aquí se planteaba, nosotros tenemos mucho que decir como organizaciones sindicales, pero fundamentalmente hay que dar esa orientación que nos permita buscar el equilibrio. Y también, cómo no, la importancia en el sector de metal de estar hablando de la figura del aprendiz. Bueno, yo creo que aquí todos llevamos muchos años planteando la necesidad de recuperar esa figura, pero una figura que yo creo que no se está poniendo en marcha por las diferencias que tenemos claras entre lo que significa la parte empresarial y las organizaciones sindicales. Yo recuerdo que hace más de 2 años ya planteábamos
en una mesa de negociación esa posibilidad. Incluso hicimos una propuesta al Gobierno desde el punto de vista sindical donde planteábamos que era necesario, imprescindible poner en marcha esa figura, pero una figura de aprendiz con derechos. ¿Y por qué digo con derechos? Porque los jóvenes deberían, por lo menos, poder compatibilizar la fase de estudio con la fase de aprendiz, pero teniendo un salario que le permita, por lo menos, ver algo atractivo, como digo, la base ya de inicio del sector de metal. Yo creo que ahí están las diferencias, fundamentalmente en la puesta de escena, desde el punto de vista económico, de cómo se afronta o no la figura del aprendiz de futuro. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el aprendiz no debe de suplir en ningún momento lo que es un puesto de trabajo real. Por lo tanto, debe de tener también una compensación, la parte empresarial, como digo, de tener gente que realmente vaya a enseñar, como antes se hacía, a enseñar la figura, la persona, hombre o mujer, que va a emprender una formación profesional dentro de la empresa. Y también, para concluir, como decía al principio, como entendemos que la parte más importante de una empresa son los trabajadores, yo creo que también es importante en este momento afrontar, porque nosotros lo estamos viviendo en el día a día, las dificultades que en ocasiones tenemos con las personas que dirigen las propias empresas. Sería bueno también formar, cómo no, a la parte empresarial. Y digo formar desde el punto de vista de concienciar esa situación que estoy definiendo, ¿no? De que realmente hay que fidelizar al trabajador. Eduardo lo planteaba. ¿Por qué las grandes empresas al día de hoy no tienen dificultades de encontrar profesionales? Fundamentalmente porque la gente, somos normales, la gente, digo, buscamos sobre todo un empleo estable, una tranquilidad en el trabajo, y en ocasiones pues eso no se nos da, más que nada por no tener esa formación adecuada en la pequeña y media empresa, que tienen tanto o más futuro que las grandes multinacionales, que posiblemente nunca van a deslocalizar el trabajo, en este caso de Asturias, pero que realmente no se fideliza al trabajador. El trabajador, yo creo que no exigimos tanto, solamente yo creo que exigimos realmente, como digo, tener una estabilidad, sobre todo ser valorado y sobre todo tener la capacidad de desarrollar nuestra actividad en la empresa. Y eso en ocasiones no se nos da a los trabajadores. Parecemos pura mercancía para algunos empresarios. Por lo tanto, yo creo que eso es, yo quiero fomentar el debate en lo que, al menos como organización sindical, estamos viendo en el día a día que nos está ocurriendo en torno a los trabajadores. Y también, como decía, porque estoy convencido de que si eso se logra, ningún trabajador va a abandonar su empresa, porque realmente va a tener la misma garantía que cualquier gran empresa multinacional que al día de hoy se pueda estar instalada en Asturias. Y sobre todo también yo creo que hay un problema importante, y ahí cuando hablamos de lo que puede ser el futuro del sector, como decía, porque una parte del empleo y de la estructura empresarial está en la pequeña y mediana empresa, donde realmente tienen grandes dificultades, es cierto, lo hay que reconocer, desde el punto de vista de inversión, de liquidez, a la hora de avanzar en I+D+I, algo que todos venimos defendiendo como una necesidad. Y yo creo que ahí también debería de ponerse en marcha. El otro día lo comentamos en la reunión, FEMETAL nos lo planteaba, que ya había grupos de empresas que estaban viendo la posibilidad de asociarse, sobre todo, en cómo se podría trabajar de manera conjunta, y yo creo que eso también es un envite, ¿no? Las empresas se tienen que ver, yo creo que se deben de ver de cara a futuro como alianzas de intereses y no como en muchas ocasiones se están viendo, yo creo que desde el punto de vista de rivalidad y de competencias. Sería un error. Yo creo que también hay que, en este momento, la crisis nos tiene que permitir, o por lo menos hacer que seamos creativos, y yo creo que también una fórmula importante sería, como digo, crear ese tipo de sociedades que nos permitan que la pequeña y mediana empresa pueda estar a la altura, por lo menos en la capacidad de inversión que las grandes multinacionales, y que al mismo tiempo nos permitan pues ser competitivas de cara a futuro. Para concluir, nosotros desde la Federación de Industria lo que estamos convencidos es que realmente, como decía al principio, el sector del metal es un semillero de oportunidades. Realmente creo que tenemos gente cualificada. Creo que tenemos realmente en el presente, en el futuro es otra historia. Es cierto que tenemos un problema generacional, pero que al día de hoy, si entre todos somos capaces a convencer y hacer atractivo, más que convencer, hacer atractivo el sector del metal, podríamos estar hablando que este sector no solamente sería una base importante del desarrollo de la economía de Asturias, como lo es en la actualidad, sino que debería ser sobre todo el eje sobre el que deberían de girar la mayor parte de los sectores de esta región. Por lo tanto, como digo, es un compromiso, debe de ser sobre todo un compromiso de todos y de vosotros, en este caso de quienes vais a tener, como decía José Luis,
un trabajo importante a desarrollar de intentar orientar a todos aquellos trabajadores que por sí solos no son capaces, no encuentran la dirección idónea de cómo encontrar un empleo. Creo que el objetivo de todos es que la gente tenga empleo y ese, sin ninguna duda, es el objetivo de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los tres. Me indican desde la organización que bueno, tenemos que aplazar el coloquio para después de la siguiente mesa, por cuestiones de tiempo, únicamente para acabar y resumir un poco las ideas principales de la intervención de los tres ponentes. Yo señalaría, bueno, primero que creo que subyace una visión optimista sobre lo que puede ser el futuro del sector del metal por las intervenciones de los tres, y otra idea que a lo mejor puede quedar para luego para el debate, que es, porque los tres lo han apuntado, la recuperación del aprendiz, ¿no?, como una forma de resolver esos problemas formativos que tiene el sector, y que, bueno, quizá en los 90, a principios de los 90, el Gobierno, cuando reguló el contrato de aprendizaje, pues fue una ocasión perdida, ¿no? Hemos perdido muchos años, desde el 92, 94, no recuerdo exactamente la fecha, en la que solamente durante creo que 3 meses funcionó el contrato de aprendizaje en España. Pero estamos a tiempo seguramente todavía de buscar una figura idónea que, como dice Maximino, pues conjugue las dos cosas, formación y buen trato, ¿no? Yo creo que es la clave para que esa figura sea aceptada por el mercado de trabajo.